Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Educomanía Estéreo 106.7 FM, el programa radial número 1 en todo el territorio nacional. Soy Odette Doria y hoy nos encontramos en las instalaciones de la UMESID. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos hoy en esta prestigiosa universidad? Bueno, hoy les hablaremos de los orígenes de la educación y para ello contamos con la presencia de expertos en el tema. Pero antes de empezar vamos a contextualizar un poco a nuestros amados oyentes de tu emisora favorita, Educomanía Estéreo 106.7 FM. Como nuestros fieles oyentes saben que el término educación según el Ministerio de Educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Ahora le daremos paso a nuestro primer invitado, al licenciado Carlos López. Licenciado, ¿cómo surgió la educación y qué acontecimientos se dieron durante este periodo? Muchas gracias por permitirme participar en este programa radial. Recordemos que la educación nace muy de la mano con la pedagogía en Grecia antigua. En Grecia antigua se hablaba de una educación transmitida en la oralidad. Desde ahí entonces se busca que las personas aprendan por medio de la retórica, por medio de la oratoria, y esta pues sea transmitida a lo largo de la historia. Luego nos vamos a encontrar con los sofistas, los cuales van a profundizar el tema de la retórica, el tema de la oratoria, y sobre todo pues van a analizar y a dar conceptos, a dar dogmas, más que de pronto enseñar a pensar. Entonces se va a hablar de una imposición. Seguidamente vamos a hablar del pensamiento de Isócrates, un pensamiento que se entiende también desde la retórica, no tanto como un artificio, pero sí como una doctrina de la educación al servicio de la filosofía. Luego vamos a encontrar el pensamiento centrado en Sócrates. Sócrates va a manejar una educación por medio de la ironía y por medio de la mayéutica. Por medio de la ironía buscaba dar a conocer que no sabemos nada y por medio de la mayéutica quería darnos a entender que nosotros debemos parir ideas, aportar al mundo, dar nuevos conocimientos. Luego vamos a encontrar el pensamiento de Platón, el cual se centra en ese mundo o en esa dualidad de alma y cuerpo, pero que sobre todo busca la trascendencia del alma. Seguidamente nos vamos a centrar en Aristóteles, el cual va a adaptar la política y la pedagogía para que nosotros podamos ver la educación como un modelo el cual se debe seguir. Muchas gracias por su participación. Ahora veamos cómo fue evolucionando la educación en la Edad Media. La licenciada Yomaira Santana nos explicará un poco de cómo fue ese proceso de la creación de las primeras escuelas y quiénes las establecieron. Queridos oyentes, es un placer estar acompañándolos en este espacio radial. Hoy hablaremos un poco sobre la educación en la época medieval. La Edad Media es una época que duró aproximadamente 1000 años y comprende los siglos V hasta el XV. En ella, la organización social, política y económica se basaba en relaciones de vasallaje o dependencia entre los estratos sociales, lo que se conoce como feudalismo. La formación en esta época tenía en cuenta la función del individuo en el seno de la sociedad. Esto es llamado educación estamental. Así pues, los hijos de los siervos son educados en casa por sus padres, pero en los mismos oficios que estos desempeñaban. Los hijos de los señores feudales eran quienes tenían el privilegio de asistir a la escuela, pues poseían los recursos suficientes para darle una buena educación a sus hijos, la cual buscaba la perfección del individuo a través de ideas religiosas. A lo largo de los 10 siglos que dura la Edad Media, es posible percibir una profunda transformación de la sociedad y la cultura europeas. Por lo anterior, el medioevo se divide en 2 etapas, la Alta y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende los siglos VI hasta el XI. La enseñanza en esta etapa se centró en el trivio, que se encargaba de 3 ramas, la gramática, retórica y la dialéctica.
La Baja Edad Media abarca los siglos XII hasta el XV. En ella, la dialéctica recibió un notable impulso gracias a los estudios de lógica llevados a cabo por los escolásticos y se convirtió en una disciplina esencial en la enseñanza superior y en la herramienta básica de la teología. En esa etapa aparece el cuadribio que enseñaba aritmética, geometría, astronomía y música. La aritmética y la música, que tenían alguna utilidad práctica para los monjes, fueron cultivadas con cierta dedicación. Esta rama tenía un carácter especializado, pues se enfocaba en lo filosófico, por lo que era estudiado por una minoría de personas. Por último, entre los siglos XII y XIV se fortalecen el comercio y los oficios, lo cual provoca la aparición de un nuevo grupo social, los burgueses. Durante estos siglos también se da origen a las universidades medievales. Para finalizar, la licenciada Diana Zavala nos hablará de cómo se dio la educación en la edad moderna y cómo estamos viviendo la educación en la actualidad. ¿Qué es la pedagogía y su presente? La pedagogía se convierte en un concepto bastante complejo, contradictorio. La pedagogía en el mundo contemporáneo remite a su horizonte conceptual e histórico. Solamente desde allí se pueden ubicar las condiciones de la misma en el presente. En esta perspectiva, las corrientes pedagógicas contemporáneas vienen a ser los planteamientos de carácter filosófico, epistémico, científico y tecnológico propuestos por personalidades conocedoras de los fundamentos, elementos, factores y demás ingredientes que participan en la concretización del fenómeno educativo. Praxis que requiere necesariamente contar con estos fundamentos, concernientes a la educación, como acción espontánea y sistemática que se ejerce sobre el hombre para que adquiera una concepción del mundo que aseguren el éxito del proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje, los cuales se desarrollan dentro de una sociedad concreta. La pregunta por la pedagogía hoy es la pregunta por el acontecimiento pedagógico y por el pedagogo que habla de él y el maestro que hace experiencia de él, es decir, la pedagogía es el sujeto. En este sentido, la pedagogía se convierte en una práctica que se construye en las interacciones de los saberes y las experiencias en las cuales el sujeto está presente. Pertenece a ese ahora que determina su acción. El maestro y el pedagogo ya no pertenecen a una tradición o a un modelo pedagógico o a una tendencia del pasado que le aporta andamiajes teóricos que determinan sus actividades y acciones, sino que el pertenecer al ahora, al presente, le permite relacionarse con un conjunto amplio de situaciones de contextos, formas de vida, prácticas de institucionalización, maneras de sentir y hacer pedagogía o pedagogías, pues se convierte en el objeto de su reflexión. En la forma ubicada en las entrañas del presente, el pedagogo y el maestro no pueden dejar de lado su cuestionamiento y su pertenencia al nosotros, al conjunto de relaciones culturales propias de su actualidad. Para terminar, podemos decir que la educación desde sus orígenes ha buscado enseñar a la sociedad reglas y normas que se deben seguir para encajar en la comunidad, pero a medida que seguimos evolucionando y avanzando en el tiempo, nos damos cuenta que el verdadero propósito de la educación es fortalecer las habilidades que tiene cada individuo para que él mismo sea capaz de experimentar situaciones que lo conlleven a un saber que lo ayude a transformar su ambiente y lo que lo rodea, aplicando así todas las herramientas que se le facilitan para aprender a solucionar problemas de la vida diaria. Mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra emisión. La próxima semana volveremos con más contenido educativo. Los dejamos con la banda Sabrosita y su tema Nos Volvemos a Encontrar. Y recuerda, sigue sintonizando Educomanía Estéreo 106.7 FM, tu emisora favorita.